¿El objetivo? Ganar la guerra. ¿El cómo? Es otra historia. La construcción de un portaaviones enteramente de hielo para hacer frente a los nazis en las frías aguas del Atlántico Norte. 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Las potencias del eje ganan la guerra. Se enfrentan a los aliados, donde se encuentran Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos enviaba suministros de comida y armamento a su aliado en el viejo continente, pero no formaba parte directa del enfrentamiento bélico. Esto fue así desde el inicio de la guerra, hasta diciembre de ese año. Era una mañana soleada del 7 de diciembre de 1941. El Imperio de Japón estaba por realizar uno de los mayores ataques nunca antes visto contra una potencia mundial, algo de lo que se arrepentirían años más tarde, como dijo el comandante de ese día, Isoroku Yamamoto. Me temo que todo lo que hemos hecho no es sino despertar a un gigante durmiente, luego de que 2 bombas atómicas cayeran sobre sus ciudades. Estaban por iniciar el ataque a Pearl Harbor. El ataque fue de tal magnitud que hizo que los Estados Unidos le declarara la guerra a las potencias del eje, incluidas Japón y la Alemania nazi. Ahora que ya eran un enemigo declarado por parte de Alemania, los suministros enviados a Gran Bretaña se volvían un blanco fácil para los U-Boat alemanes, unos temibles y silenciosos submarinos, los cuales tenían fama de ser indetectables y altamente efectivos en hundir a los barcos enemigos. Las navegaciones alemanas cortaban los suministros que Estados Unidos enviaba por el Océano Atlántico al Imperio Británico, generando pánico en las embarcaciones de los americanos y desabastecimiento en el frente aliado, que estaba en plena guerra por defender su territorio. Para defender estos suministros se necesitaba del apoyo aéreo, que pudiera detectar las naves alemanas antes de que éstas intercepten la ruta. El problema surgía cuando el convoy de abastecimiento se alejaba de territorio aliado y entraba en mar abierto, donde el apoyo no llegaba y se contaba con limitados portaaviones en el Atlántico. Y fue aquí cuando aparece nuestro protagonista en la historia. Un inglés, periodista e inventor de 49 años llamado Geoffrey Nathaniel Joseph Pike, quien se había hecho conocido por su escape del internamiento alemán en la Primera Guerra Mundial, donde se había infiltrado con un pasaporte falso como un ciudadano en su territorio. Pero se catapultó a la fama cuando inventó un material conocido como picrete, un tipo de hielo formado con agua mezclada con pulpa de madera muy resistente a los disparos, que sería la base para el proyecto Habakkuk. Pike argumentó que es imposible de hundir un iceberg, más imposible uno con aviones. Mientras estaba en los Estados Unidos organizando la producción de vehículos militares sobre cadenas para desplazarse sobre la nieve, tuvo la idea de un portaaviones militar de hielo. Propuso que el portaaviones de hielo y madera tuviera dimensiones masivas, con una longitud aproximada de 600 metros. Habakkuk podría transportar y operar hasta 150 aviones, lo que habría aumentado significativamente la capacidad de lanzamiento y recuperación de aeronaves en el Atlántico Norte. El problema en ese entonces era que el acero y el aluminio necesarios para construir un gran aeródromo flotante eran escasos y se requerían para otros fines militares, como aviones y tanques. Decidió que la respuesta era el hielo, que podía fabricarse con solo el 1% de la energía necesaria para fabricar una masa equivalente de acero. Propuso que un iceberg, natural o artificial, se nivelase para proporcionar una pista de aterrizaje, excavándose en el hielo hangares para albergar los aviones. Sí, Pike quería hacer cuevas en un iceberg gigante para guardar los aviones de combate que serían utilizados para defender a los buques cargueros. Así y todo, la idea siguió adelante, llegando hasta el mismísimo Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, quien, según dicen, quedó encantado con la idea de Pike. El nombre Habakkuk fue idea del mismo Pike, de un profeta menor, al que se le atribuye el libro de Habacuc, escritos que forman el Antiguo Testamento. Igualmente, Dios no lo iba a ayudar mucho en la realización del proyecto. En buen rumbo, hasta el primer ministro de Gran Bretaña creía en la idea de Pike, pero los problemas comenzaban a presentarse. Pike llamó a Max Perutz,
un científico del Imperio Austrohúngaro ganador el premio Nobel, para determinar si se podía construir una nave de hielo lo suficientemente grande como para soportar las condiciones del Atlántico y hacerlo lo suficientemente rápido. Perutz señaló que los icebergs naturales tienen una superficie muy pequeña sobre el agua para instalar una pista de aterrizaje y son propensos a volcarse repentinamente, por lo que esto era imposible. El proyecto habría sido abandonado si no hubiera sido por la invención de Pike años antes, el picrete. El picrete podría mecanizarse como la madera y moldearse en formas como el metal, y cuando se sumergía en agua formaba una capa aislante de pulpa de madera húmeda en su superficie que protegía su interior de una mayor fusión. El verdadero problema fue cuando Perutz encontró que el hielo fluye lentamente, en lo que se conoce como flujo plástico, y sus pruebas mostraron que un barco de picrete se iría deformando progresivamente. Igualmente, se tomó la decisión de construir un modelo a escala en el Parque Nacional Jasper en Canadá, con el fin de examinar las técnicas de aislamiento y refrigeración, y ver cómo el picrete resistiría los disparos de la artillería y los explosivos. Se produjeron grandes bloques de hielo en el lago Louise, Alberta, y se construyó un pequeño prototipo de embarcación en Patricia Lake, Alberta, que medía solo 18 metros por 9 metros, pesaba 1,000 toneladas y se mantenía congelado gracias a un motor de 1 caballo de potencia. Pike informó a la Oficina de Operaciones Combinadas que los canadienses estaban construyendo un modelo de 1,000 toneladas y que se esperaba que 8 hombres tardarían 14 días en construirlo. Cuando Churchill escuchó la noticia, convocó al Comité de Jefes de Estado Mayor para que se encargara el pedido de un barco completo con la mayor prioridad y que se ordenaran más barcos de inmediato si se llegaba a la conclusión de que el sistema tenía el éxito asegurado. Los canadienses confiaban en construir un barco para 1944. Tenían 300.000 toneladas de pulpa de madera, 25.000 toneladas de aislamiento de tableros de fibra, 35.000 toneladas de madera y 10.000 toneladas de acero. El costo se estimó en unas 700.000 libras. Perutz encontró que el hielo fluye lentamente, en lo que se conoce como flujo plástico, y sus pruebas mostraron que un barco de picrete se iría deformando progresivamente. Esto indicaba el uso de más refuerzo de acero, así como un recubrimiento aislante más efectivo alrededor del casco del navío para que éste no se deformara, haciendo que el costo pasara de 700.000 libras a 5 millones de libras. Ya para esta altura, hasta los canadienses habían decidido que no era viable intentar materializar el proyecto. Y como de cereza del postre, Pike fue excluido de la planificación del proyecto, en un esfuerzo por asegurar la participación de la Marina estadounidense. La guerra avanzaba, y los requisitos para el barco se hicieron más exigentes. Tenía que tener un alcance de 7,000 millas, poder soportar las olas más grandes registradas, y que el casco tenga al menos 40 pies de espesor. Además, el Fleet Air Arm, que es la Fuerza Armada de Gran Bretaña, decidió que los bombarderos pesados deberían poder despegar de él, lo que significaba que la cubierta tenía que medir 2,000 pies de largo. El proyecto Habakkuk, impulsado por la necesidad de no utilizar acero principalmente y que se había ganado el apoyo de Churchill, se vio obligado a abortar cuando los Estados Unidos concluyó la enorme cantidad de acero necesaria para la planta de refrigeración que debía congelar el picrete era mayor que la necesaria para construir todo el soporte contenedor de acero de un portaaviones convencional. Después de todo, Habakkuk es un falso profeta. Pike, quien supo ser la luz cuando el Atlántico parecía incontrolable, se suicidó en su casa de Hampstead a los 54 años de edad, ingiriendo una sobredosis de somníferos. El informe judicial concluyó que el desencadenante de su muerte pudo ser un episodio de desequilibrio mental.